Hola, ¿qué tal? Quiero compartir contigo una breve reflexión en torno a las obras de misericordia espirituales. Ya en el video anterior, el padre Gerardo Delgado nos compartió un poco sobre las obras de misericordia materiales. En estos momentos quisiera compartir contigo las obras de misericordia espirituales. Y parto de una idea importante, saber que el Señor Jesús es quien cumple estas obras cabalmente. Contemplando el ejemplo bellísimo de Jesús, podremos ir poco a poco a través de unos pasajes bíblicos, comprendiendo cómo Jesús encarna en su misión estas obras de misericordia espirituales. Comencemos con la primera. Número 1. Enseñar al que no sabe. El Señor Jesús, como verdadero maestro, consciente de que Él es la verdad que nos conduce al Padre, que nos ilumina y nos hace libres, nos invita a enseñar a aquellos que no saben, con una actitud de misericordia. Qué importante es comunicar la verdad en Jesús, enseñar al que no sabe, especialmente en torno a nuestra fe católica. Nuestros hermanos mayores, poseedores de una gran sabiduría y tradición cristiana, son importantísimos en el proceso de transmitir la fe a los más pequeños. Ya lo decía el Papa Francisco, son la memoria de nuestra expresión de fe a través de un diálogo intergeneracional. Segunda obra de misericordia espiritual. Número 2. Corregir al que se equivoca. En este sentido, el Señor Jesús fue dándonos una serie de preceptos, de acciones, y especialmente corrigiendo y denunciando aquellos errores en torno a la relación con Dios, las prácticas hipócritas que los fariseos y escribas realizaban en el tiempo en donde Jesús nos mostraba la verdad sobre nuestra relación con Cristo, con Dios Padre y en el Espíritu. Corregir al que se equivoca no implica estar contrario, no implica el pelearnos, sino desde la caridad y la misericordia ir mostrando la verdad a aquel que pudiera estar en un error. ¿Cuántos necesitamos de un muy buen consejo? Y esto me da pie para iniciar con la tercera obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. Nosotros, en algunos momentos de nuestra vida, necesitamos ser aconsejados por aquel que ya tiene experiencia. En este sentido, nuestros hermanos mayores han tenido una serie de experiencias, un cúmulo de sabiduría que pueden compartirlo a través de consejos. Ya lo dice el viejo refrán, en torno a el que no oye consejos no llega a viejo. Podemos nosotros ver en el Señor Jesús momentos importantes que nos invita a recapacitar sobre nuestras acciones. El Señor Jesús definitivamente nos aconseja en torno a cómo orar. Ya nos dijo en el capítulo 5 de San Mateo, cuando hagan oración, digan, Padre nuestro. Y nos va enseñando esta hermosa oración. El Señor Jesús también menciona, anteriormente nuestros antepasados decían, diente por diente y ojo por ojo, pero yo les digo, nos aconseja cómo relacionarnos, cómo tener estos momentos de fraternidad entre nosotros. Cuarta obra de misericordia, perdonar las injurias. El Señor Jesús, consciente de la dificultad de las relaciones humanas, nos invita a tener una radicalidad en torno a perdonar aquellas injurias, a perdonar a quienes nos ofenden. Sin duda, es una distinción profundamente cristiana perdonar a aquellos que nos han hecho el mal. Si amamos solamente a quienes nos aman, ¿qué hacemos de extraordinario? Si solamente oramos por aquellos que nos hacen el bien, no estamos imitando
esta gran normativa del Señor Jesús: perdonar a quienes nos injurian. Quinta obra de misericordia en la línea espiritual es consolar al triste. En este sentido, recordemos un poco el pasaje donde Jesús visita a Marta y a María, que se encontraban en una tristeza por la muerte de su hermano Lázaro. El Señor Jesús se hace presente en ese funeral. El Señor Jesús se hace presente en esa casa de Betania, donde compartió muchos momentos de alegría con ellas dos y con el propio Lázaro. Jesús nos acompaña en los momentos de mucha alegría, como fueron las bodas de Caná, pero también nos acompaña en los momentos de tristeza y dolor, como lo hace con esta pareja de hermanas ante la muerte de su amigo Lázaro. Y comparte ese momento, da consuelo, incluso se hace tan misericordioso que el propio Jesús llora la muerte de su amigo Lázaro. Nos muestra un gran tema en torno a la resurrección. Siguiente obra de misericordia espiritual. 6. Sufrir con paciencia los defectos de los otros. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos que no somos perfectos. El Señor Jesús nos invita a ser perfectos como Dios es perfecto. En ese camino de perfección podemos caer en muchas equivocaciones, podemos caer en muchas situaciones difíciles por nuestra forma de ser. Se nos invita a sufrir con paciencia los defectos de los otros. Es una de las más difíciles obras de misericordia, la paciencia. Es difícil trabajarla en medio de un mundo tan ajetreado, en medio de un mundo tan difícil de mantener la paz y la serenidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia o en nuestras relaciones laborales. Sin embargo, esta obra de misericordia espiritual se nos presenta como la oportunidad de crecer con paciencia en muchas más virtudes. Los defectos de los otros siempre son tan evidentes a nuestros ojos. Sin embargo, también nosotros poseemos defectos, que podamos ser comprensivos, misericordiosos, que recordemos también este texto bíblico donde Jesús nos hace referencia, la facilidad con la que vemos la paja en el ojo ajeno, pero descuidamos la vida que llevamos en el propio ojo. Número 7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. En esta obra de misericordia espiritual, reconocemos cómo el Señor Jesús tiene un momento de intimidad con sus discípulos. Esa oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan, donde Él ruega por los apóstoles, donde sus palabras son tan cercanas y le dice a su padre Yahvé: ruego por ellos y por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Leyendo este capítulo 17, escuchamos cómo Jesús pide por los propios apóstoles, pero también pide por ti y por mí. Ruega por ti y por mí. Esta oración sacerdotal toma en cuenta a todos aquellos con los que Jesús compartió la vida, pero también con todos aquellos que han compartido la vida y que están junto con Él en el reino celestial y quienes ahora estamos con vida en esta iglesia peregrina. En fin, ojalá haya sido de gran utilidad esta meditación en torno a las obras de misericordia, recordando cómo el Señor Jesús las encarna, las cumple cabalmente. Que este tiempo de Cuaresma sea una gran oportunidad para trabajar estas obras de misericordia para incrementar nuestra gracia frente a Dios y especialmente que nuestras relaciones humanas se vean impregnadas por Cristo, para que a través de esta obra de misericordia hagamos vida el Evangelio,
unos con otros.